¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el Centro de Informaciones de Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral, 5000 años de ciencia y tecnología. Desde aquí vamos a saber cómo los primeros peruanos empezaron a utilizar la ciencia y tecnología. Para este año son 12 aniversario que celebra la zona arqueológica Caral, con un pasacalle de antorchas, pasacalle de las mejores inspiraciones que los alumnos de las instituciones educativas del distrito de Supepuerto han creado para poder participar y ganar algunos premios que se les ofrece como cada año. Luego, los pobladores pasan a la explanada de la zona arqueológica para presenciar, como todos los años, el pago a la Cochamama, esta vez con la presencia de una soprano y también de una sacerdotisa que hace los rituales para poder desarrollar y remover en el tiempo cómo se desarrollaban estos pagos y rituales a la Cochamama. Vamos a desarrollar mucha información y por supuesto la importancia que tiene Áspero, la ciudad de la civilización, la ciudad pesquera de la civilización Caral para el mundo moderno. ¿Cómo estás vestida? La dama de los 4 estucos, ¿no? Nomás, a ver, ahí nomás, frente al escenario, ¿eh? Aplausos. Ya están en escenario, a ver. Fuertes aplausos. Oh, querida mamacocha, nos encontramos aquí, tus más fieles servidores, para pedirte que ya no haya más el Cuando despierto mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Ahora estamos con don Evedardo Vitonera, es el coordinador de Relaciones Comunitarias de la zona arqueológica Caral, esta vez en Áspero, en el módulo donde los artesanos exponen sus trabajos que realizan con sus propias manos. Coméntenos, don Evedardo, a qué se están dedicando los artesanos de esta parte de Supepuerto y de Caral. Tratando de encontrar nuevamente la genética que nos lleve a tener una marca del algodón de color. Nosotros trabajamos el beige, que es el que mejor resultado nos ha dado por el momento, pero aparte de eso tenemos el morado, el marrón, el verde, el rosado, ¿no? Colores que no necesitan agregarle un producto químico más. Ni tinturas. Ni tinturas, y esto es bueno porque de alguna manera a veces hay niños y ancianos que sufren alergias, ¿no? Por estos componentes químicos. Acá Santos Calle, orientador del proyecto de la zona arqueológica de Caral Áspero, nos va a explicar cuál es la importancia que tiene esta estructura piramidal que tenemos aquí al frente. Santos, coméntanos por favor. Bien, aquí nos ubicamos al frente de una de las pirámides principales llamada Huaca de los Ídolos. El nombre deriva porque Robert Feynman, el arqueólogo estadounidense, quien es el que viene aquí a excavar en la década de los 70, en la cima específicamente, en uno de los recintos encuentra un conjunto de estatuillas de este tamañito. En barro precocido. Sí, en barro precocido, se secadas de manera natural. En honor a ese hallazgo, Robert Feynman lo denomina a la pirámide Huaca de los Ídolos. Se está comentando
de la Dama de los Cuatro Tupus. ¿Dónde fue encontrada? Sí, casualmente aquí nos encontramos, ¿no? En el lado norte de esta pirámide, justamente estamos hablando del Huaca de los Idros. En estos cateos. Sí, esta entradita, voy a llamarlo así. Ajá. Ahí abajo en esa parte, esa ceniza media marronaza. ¿Qué se refiere, ya? Sí, tupus o prendedores, ¿no? Hoy en día alfiler, aguja, prendedor. Estos son lo que la dama... O sea, a ver, hoy en día, perdón, hace 5000 años no habría máquinas de coser, ¿cierto? Las agujas eran hechas de huesos. Entonces, esto para no sabían cómo coser, ¿me dejo entender? Para unir, digamos, este lado con este lado, ¿no? De esta manera eran hecho el uso de estos prendedores. ¿Y estos prendedores qué formas tenían? ¿De qué material eran diseñados? Sí, el material está hecho en huesos de animal. Hasta el momento, un proceso de estudio. Presenta 2 de monos aulladores y 2 de aves, que uno de ellos está identificado ya de piquero. Haber participado en estas actividades culturales por el 12 aniversario de puesta en valor de la zona arqueológica de Áspero, el puerto de Caral, el puerto de la civilización de América, de 5000 años de ciencia y tecnología. Hace aproximadamente 12 años, el anterior alcalde, Evedardo Vitonera, realizó conjuntamente este proyecto con la arqueóloga peruana Ruchadi Solís de limpiar la cantidad de basura moderna. Más de 100 toneladas de basura moderna tuvieron que retirar para empezar a develar la historia y darle la importancia que merece esta zona arqueológica de Áspero. Desde hace 5000 años a la actualidad nos lleva a tener más importancia de cómo fue evolucionando el tema de la pesca, como lo manifestaron los pescadores actuales, artesanales, cómo ha ido variando el tipo de pesca. Antes lo hacían con chinchorro, las redes lo hacían con el propio algodón y también utilizaban a manera de flotadores las piedras de cantos rodados y también las calabazas. Ahora son las redes de un material duro, de cerda dura, utilizan a manera de flotador los corchos y el plomo, ¿no? Estamos siempre pendientes a cualquier tipo de variación, información cultural que nosotros podamos recibir para compartir con ustedes, los interesados de la cultura en esta parte de la provincia, en la región y en el mundo. Hasta una próxima oportunidad, amigos.